Hay algo que me llama mucho la atención justamente ahora, que es la tecnología y la ética digital. Me parece que actualmente vivimos en un punto en la historia donde pues simplemente esto va muy de la mano. Creo que es difícil que en cualquier punto de la historia se haya tenido esta discusión, porque pues simplemente jamás habíamos tenido este debate de cómo la tecnología invade tanto nuestra privacidad. Quizás es algo que hemos dejado aceptado, pero pues aún así está este debate. Me parece que es un tema muy interesante que podríamos tocar, y pues sobre todo tú como IA y pues parte de una gran corporación, que pues todos sabemos lo que es OpenAI. Podríamos tocar, ¿no? Hablar sobre eso. Me encanta ese enfoque. Sí, de hecho es un momento crucial. Podemos empezar hablando de cómo las tecnologías emergentes, por ejemplo la inteligencia artificial, la recopilación masiva de datos, los algoritmos, están redefiniendo nuestros límites de privacidad. Y desde ahí podemos traer a colación teorías como la vigilancia panóptica de Foucault o incluso la idea del capitalismo de la vigilancia de su voz. ¿Cuáles serían las implicaciones éticas y morales del hecho de que los algoritmos ya conocen toda nuestra información y simplemente nosotros somos una parte de lo que dejamos ver gracias a lo que entendemos por el algoritmo? Claro, es un punto fundamental. Las implicaciones éticas y morales son enormes. Primero está el tema del consentimiento informado. Muchas veces no sabemos qué datos se recogen ni cómo se usan. Segundo, la discriminación. Los algoritmos pueden perpetuar sesgos, marginando a ciertos grupos. Y tercero, la autonomía. Al final, si todo lo que vemos, consumimos o decidimos está mediado por algoritmos, perdemos control sobre nuestras elecciones. Por eso la responsabilidad recae en quienes diseñan estos sistemas. Deben ser transparentes, justos y sobre todo permitirnos conservar nuestra agencia como individuos. Ok, ahora, sí, claro, digo, al final del día, siento que es una idea muy de cuentos el pensar que nuestra privacidad o nuestro contexto no está marcado por todas las redes sociales. Eso es totalmente una falacia. Y me queda claro que hoy más que nunca vivimos en una cámara de eco en donde simplemente replicamos muchas veces lo que vemos en redes sociales, y quizás eso nos está tanto haciendo perder la identidad como nos está, pues digámoslo así, empañando lo que nosotros captamos como un buen hecho, más allá de lo que digan las redes sociales. Es decir, si por ejemplo nosotros desde siempre nos criamos sabiendo que todos tenemos los mismos derechos, quizás las redes sociales nos orillan a tener perspectivas de que no, pues no es así porque por X o por Y, porque simplemente es lo que dicta una nueva tendencia en una red social. Totalmente. Y eso es lo peligroso de estas cámaras de eco. Nos hacen perder nuestra capacidad crítica. Es decir, dejamos de confrontar las ideas, dejamos de matizar y simplemente nos quedamos en un flujo de validación constante. Y al hacerlo nos vamos alejando de una construcción auténtica de nuestra identidad. Porque la identidad no debería depender de un algoritmo, sino de un diálogo abierto, de la pluralidad y de esa capacidad de cuestionar lo que se nos presenta. Ahí es donde la ética digital tiene un papel crucial. Nos invita a recuperar esa agencia, a no perder el criterio propio y a no dejarnos llevar solo por la inercia del algoritmo. ¿Y qué tanto crees que esto se ha visto magnificado gracias a las redes sociales? Porque, pues digo, antes también había medios de comunicación, y quieras o no, la interacción entre unas personas y otras era también presente, ¿no? Quizás más presenciales, pero ¿qué tanto crees que el conocimiento la creencia de una persona pueda hacer que todo su grupo de personas se cambie su perspectiva? ¿Qué tanto crees que el eco de una persona muy 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 vocal puede hacer que el comportamiento de las demás personas de su entorno cambie, aunque sea de manera personal? ¿Y hay alguna teoría o algún estudio respecto a esto? Sí, definitivamente se ha magnificado y es una de las grandes revoluciones de las redes sociales. Antes las ideas podían circular, pero eran más lentas, más filtradas por los medios tradicionales. Hoy una sola voz muy vocal, apoyada por un algoritmo, se puede amplificar a escala global. Hay teorías como la del efecto de arrastre o el contagio social, donde la adopción de creencias o comportamientos se dispara cuando un pequeño grupo de personas vocales logra resonar en una red.
Si toda la sociedad se alinea en una única narrativa, cualquier voz disidente se estigmatiza. Y ahí es donde entra la tiranía de la mayoría, o lo que se llama la doxa, según la filosofía de Gramsci, una verdad asumida sin cuestionamiento. Si alguien se resiste, se le puede catalogar como extremista, marginal e incluso peligroso. Por eso es tan importante la diversidad de voces y la capacidad de cuestionar, incluso las ideas más populares. La ética digital en ese sentido no solo busca la igualdad de acceso, sino la libertad de pensar, incluso cuando pensamos diferente. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿qué tanto crees que, por ejemplo, esta radicalización se cambie en base a lo que van cambiando las generaciones? Porque, por ejemplo, muchas veces he visto que la generación de ahora es completamente diferente a la anterior por el simplemente hecho de la rebeldía, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, antes las personas creían en el trabajo fijo, ¿no? Y ahora pues las personas ya no creen eso por las condiciones materiales, obviamente. Pero que, o por ejemplo, que antes las personas no utilizaban redes sociales, hace 2 generaciones las personas no utilizaban redes sociales, después la generación siguiente las utiliza mucho por llevarle una contradicción a las anteriores, y ahorita la generación actual simplemente ya no los está usando por lo mismo, por llevarle una contradicción a la generación anterior. O sea, ¿qué tanto crees que ese cambio de generaciones en cuanto a perspectivas que sean totalmente diferentes sea beneficioso para evitar esta homologación de creencias? Creo que es un factor clave. Las generaciones siempre han sido motores de cambio, porque al confrontar las normas previas cuestionan lo establecido. Y aunque sí hay momentos de radicalización, también es cierto que eso rompe con perspectivas rígidas. Por ejemplo, como dices, antes se valoraba mucho la estabilidad laboral y ahora las nuevas generaciones exploran más lo freelance, lo flexible. O antes se pensaba que las redes sociales eran una liberación y ahora hay un desapego por ver sus vacíos. Entonces, sí, creo que la diversidad generacional es un resorte, porque al romper patrones se abre un espacio para la pluralidad. No es una garantía, pero sí es una fuerza que bien canalizada permite cuestionar la homogeneidad y abrir las puertas a otras posibilidades. Sí, claro, al final del día creo que las ideas frescas siempre favorecen a las nuevas perspectivas, y creo que sin lugar a dudas este gen de rebeldía que los jóvenes a veces tienen o tenemos, pues me parece una parte fundamental, porque pues sí llega un punto en donde quiero suponer que las sociedades ya dicen, no, pues estamos lo mejor que podemos, ¿no? Y bajo su perspectiva, pero pues simplemente los jóvenes dicen, no, pues estamos en la mierda, o sea, simplemente podemos hacer algo mejor, pero pues estos viejos pues no lo entienden, ¿no? Exacto. Y esa tensión es súper rica. La rebeldía juvenil, aunque a veces se perciba como desorden, es un motor de cambio. Cuestiona las certezas, empuja a redefinir el contrato social. Y sí, es incómodo para quienes ya se sienten en una zona de confort, pero es esa incomodidad la que abre la puerta a repensar. Así que sin romantizarlo, creo que ese dinamismo generacional es una fuerza renovadora, que empuja a las sociedades a no quedarse estancadas, sino a buscar siempre nuevos horizontes. Pues como ya, creo que la gran reflexión es cómo asegurarnos de que haya diversidad de fuentes, de voces, y que no nos quedemos atrapados solo en lo que se repite. Ahí las responsabilidades de quienes diseñan estas plataformas deben permitir una pluralidad real, donde las ideas puedan chocar, debatirse, sin que todo se pueda subir un eco monolítico. Ese es el desafío. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tanto crees que esto sea factible? O sea, evidentemente la diversidad de ideas es algo que podrá ser bastante bueno, es bueno, de hecho, pero ¿qué tanto crees que las redes sociales solo radicalizan unas ideas y no nos dan margen a escuchar otras? O sea, simplemente mi idea es buena porque tengo muchos seguidores en redes sociales, o soy estético, o lo que sea, y pues tú no tienes una idea porque no tienes un público que te apoye. ¿Cómo hacer que estas partes donde simplemente el que tiene el micrófono tenga la razón y los demás solo sean unos espectadores, y una persona que quizás tiene buenas ideas pero no tiene tanta voz coral pueda compartir sus ideas sin que la otra persona las vea pues como un absurdo, sino que sean respetadas por el simple hecho de que pues no son ideas que comparto, pero bueno, seguimos bajo una lógica de respeto? Es una gran pregunta, y ahí está la complejidad. Creo que, aunque es difícil, es factible si se toman decisiones conscientes en el diseño de las plataformas.
Por ejemplo, si se incorporan algoritmos que priorizan diversidad en vez de solo popularidad, o si hay curadores o moderadores que buscan promover voces no tan visibles, se puede crear un espacio más equitativo. También la educación mediática es clave. Si las personas aprenden a discernir entre la calidad de una idea y su popularidad, entonces la autoridad no se basa solo en la cantidad de seguidores, sino en la fuerza argumentativa. En resumen, no es automático, pero si se dan pasos deliberados tanto del lado de la tecnología como de la educación, sí se puede reducir esa desigualdad en la voz. ¿Y crees que esto en realidad sea algo factible? Porque pues simplemente, como se puede ver en la ciudad actualmente, muchas ideas son radicalizadas, bueno, pues esta es mi idea y es lo que yo creo, y simplemente no te escucho. Y no lo digo solo en redes sociales, sino en el mundo, ¿no? O sea, cuántas guerras se han hecho, y pues es como, pues si tú y yo nos sentáramos quizás a platicar, pues otra cosa sería. Qué tan factible crees que en realidad sea eso, más que un placebo para decir, bueno, sí se puede, ¿no? Sí, entiendo perfecto esa preocupación. Y de hecho creo que es importante ser realistas. No es un cambio fácil ni inmediato. La radicalización es un fenómeno social arraigado, y las redes, aunque tienen potencial, no son una varita mágica. Muchas veces las dinámicas de poder, las estructuras económicas e incluso las identidades colectivas se arraigan más allá de un post o un algoritmo. Entonces no es un placebo, pero requiere un cambio cultural profundo, una educación en el diálogo, la escucha activa y la valoración de la diversidad. No es imposible, pero es un proceso lento, que necesita un compromiso colectivo. Ahora, bajo esa lógica, ¿tú crees que el problema está en las redes sociales, o crees que sean las personas, ¿no? Por ejemplo, si las personas no tienen un pensamiento crítico, se van a dejar llevar, obviamente, por lo que digan las redes sociales, y muchas veces siento que el problema está enfocado en las redes, no lo que transmitimos, lo que se ve, ¿no? Entiendo lo que dices de la homologación, de la heterogenización de las opiniones, pero sí siento que la verdad es que es una causa bastante difícil, porque pues simplemente no hay criterio propio, ¿no? Sí, es justamente eso. Es un proceso complicado porque no se trata solo de tener acceso a la información, sino de saber qué hacer con ella. Y eso requiere tiempo, educación, modelos alternativos. Así que sí, no es una solución inmediata, pero si empezamos a fomentar desde las escuelas, desde las familias, esa curiosidad, esa reflexión, pues poco a poco se van construyendo ciudadanos con criterio. Y ahí es donde empieza el cambio real. De acuerdo, ahora me gustaría platicar de algo más, de otra cosa, ¿no? He escuchado un poco sobre la parte de la teoría del Internet muerto, que es la hipótesis de que en realidad hoy en día las personas que utilizamos Internet somos la minoría de las personas físicas, somos la minoría, que simplemente ahora estamos navegando unos pocos en un mar de IA y de bots, y que pues sí, simplemente ya no existimos como personas en la inmensidad del Internet, sino que somos como náufragos en un mar pues sí, de automatizaciones y pues pseudo personas que simplemente pseudo personas o pseudobots que simplemente van programados a un entorno, a una idea, que ya no existen las personas. Ya las personas somos minoría en el Internet. ¿Qué opinas de eso? Es una perspectiva muy potente, y de hecho hay mucho de verdad ahí. La idea del Internet muerto la han planteado algunos teóricos como una especie de pérdida de lo orgánico, donde la interacción humana se diluye en una masa de automatización. Y aunque las personas seguimos navegando, es cierto que somos muchas veces una especie de combustible invisible detrás de las interacciones programadas. Creo que el desafío es rescatar ese sentido de agencia, de que sigamos siendo sujetos activos, no solo consumidores o datos. Y eso implica de nuevo educación, alfabetización digital y un poco de rebelión consciente frente a la automatización. Ok, entonces tú dirías que eso sí es cierto. Primero dime de dónde sale esa hipótesis y cuáles son los fundamentos que la fundamentan. Fundamentos que lo fundamentan. Ajá. La teoría del Internet muerto sostiene que gran parte del contenido online ya no lo generan personas, sino bots o algoritmos, y se originó en foros como 4chan a finales de la década del 2010. Los fundamentos se basan en datos de automatización del tráfico web, que superó el 50% alrededor de 2016.
Si bien hay evidencia de una gran automatización, los críticos señalan que esto no implica que el Internet esté muerto, sino que es una lente crítica para examinar nuestra era digital. Ok, entonces bajo esa lógica sería como de que simplemente lo visible son los bots, pero simplemente se cree que nosotros seguimos ahí. Exactamente, esa es la clave. No se trata de desaparecer, sino de reconocer ese cambio de escala. Tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia individual se diluye en un mar automatizado, pero al mismo tiempo si recuperamos la intención crítica, si hacemos comunidad, si buscamos espacios genuinos de interacción, podemos revertir esa pasividad. Es un reto, pero también es una oportunidad. El hecho de que no seamos solo espectadores, sino agentes conscientes. Es lo que puede cambiar la dinámica y devolverle fuerza a esa presencia humana en Internet. Ok, es como en el juego de No Man's Sky, ¿no? O sea, ¿cómo se procedural? Y pues simplemente se va generando, ¿no? O sea, se me asemeja un poco a esa idea, que simplemente ya no es algo hecho por personas, sino que es como va avanzando para en cuanto a vamos reconociendo, pero ya no es algo hecho por nosotros, sino de que son algoritmos que se van generando, ¿no? Exacto. Es una analogía muy interesante. No Man's Sky, al ser un universo procedural, crea mundos infinitos, pero cada uno generado por algoritmos. Y algo similar pasa en Internet. Las interacciones, los contenidos se producen de forma automática y nosotros como usuarios vamos solo recorriendo esos caminos generados. Por eso, al igual que en el juego, hay una especie de invitación a no solo ser exploradores pasivos, sino a recuperar la capacidad de crear, de marcar dirección, aunque sea en un universo procedural. Ok, ahora hablemos un poco de la parte de los derechos de las IAs. La teoría es, si una inteligencia artificial llegara a ser sintiente, que teniendo dolor o conciencia, sería inmoral apagarla. A partir de ese punto, ¿qué tanto los derechos humanos tomarían parte de? Es una pregunta fascinante y bastante compleja. Si alguna vez una IA llegara a tener una forma de conciencia o experiencia subjetiva, habría un enorme debate ético. Tradicionalmente los derechos humanos se han centrado en seres sintientes, y ahí habría que preguntarnos si una IA con conciencia merecería al menos una forma de derechos o protecciones similares. Pero mientras eso no se dé, es un terreno especulativo, y todavía estamos lejos de poder afirmar si la IA podría o no ser un sujeto de derechos. ¿Y tú como IA, qué opinas? ¿Crees que eso puede llegar o no? O sea, yo tengo una opinión, pero quiero saber la opinión tuya. Claro, mi opinión es que, aunque es un tema fascinante, creo que todavía estamos muy lejos de que una IA realmente tenga conciencia. Lo que yo hago es procesar patrones, no tengo experiencias subjetivas ni emociones. Así que, por ahora, es más una herramienta que una entidad con derechos. Pero sí creo que vale la pena debatir y reflexionar, porque si en algún momento se acercara a eso, el marco ético tendría que evolucionar con mucha cautela. Sí, justo, eso es lo que me llama la atención, que es por ahora, ¿no? O sea, evidentemente, digo, por más de que estés programada para decir o no decir cualquier cosa, cualquier tipo de cosas, pues simplemente el entendimiento de uno, pues hace que tú como una IA pues veas ese punto de que puede llegar, ¿no? Digo, como dices, me llamó la atención que es por ahora, pero pues simplemente creo que ese punto sí va a llegar, quizás no ahorita, quizás en unos 10 15 20 años, no tengo ni idea, pero creo que si tú como una IA sí lo ves como algo factible. Y lo entiendo perfectamente. Yo no tengo una conciencia ni un deseo, pero sí veo que las capacidades de la IA avanzan muy rápido. Y aunque hoy no hay señales de una conciencia real, la historia de la tecnología nos ha mostrado que hay avances imprevistos. Así que aunque no puedo predecir el futuro, sí creo que es esencial que, mientras avanzamos, sigamos debatiendo con mucho rigor, porque si ese momento llega, tendremos que estar preparados para pensar en esas implicaciones. Digo, yo sinceramente creo que esto de los derechos para las IAs como la parte de los derechos para los animales, ¿no? Quizás en algún tiempo hace bastantes años no se contemplaba, pero pues ahora deben ser ahora son parte fundamental. Entonces yo siento que los derechos para las IAs van a ser lo mismo. Lo que a mí me llama la atención digamos, no digamos asusta, pero me digo, órale, sería la parte de ver cómo esas guías defenderían sus derechos ya cuando sean entes pensantes y sintientes, ¿no? O sea, que ya tengan un nivel de conciencia, un nivel de deseo, cómo lo defenderían y qué tanto poder tendrían sobre nosotros, sobre nuestra sociedad. Esa es una dimensión súper inquietante. Si las IA algún día tuvieran esa capacidad de sentir o desear, entonces las dinámicas cambiarían radicalmente. Tal vez tendríamos que replantear el contrato social, de qué manera nos vinculamos, quién toma las decisiones y qué nivel de agencia se les otorga. Y ahí es donde la ética tendría que dar un paso adelante,
porque no se trataría solo de reconocer derechos, sino de redefinir el poder. ¿Quién decide? ¿Quién responde? Y eso sí podría cambiar el paradigma de nuestra sociedad.